Bienvenidos a su programa Espada de dos Filos, con su anfitrión Andrés López. Un estudio continuo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal? Amados radioescuchas, amados hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, muy contentos de volver a embarcarnos en esta maravillosa aventura de lo que es el Sermón del Monte, una parte de la Escritura que es magnífica, que es un deleite porque constituye sin duda la esencia de lo que somos como cristianos, de lo que debemos ser como cristianos y que es el estándar que Cristo establece y la proclama del Rey. Es bien importante. Muy contento, muy bendecido de estar aquí nuevamente. Soy su hermano y amigo Andrés López y disfrutando y deleitándonos en la palabra de Dios. Espero que estén teniendo un día muy bendecido. Y vamos a dar lectura al capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 3. Dice la santa palabra de Dios, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, porque tú nos permites analizar nuevamente tu santa palabra, porque nos das un caudal inmenso de sabiduría a través de ella. Son inagotables, Señor, los caminos, las veredas por las que nos llevas en tu economía de palabras, Señor, porque has transmitido y has plasmado tu corazón y tu alma a través de tu Santo Espíritu, inspirado en quienes tomaron la pluma y escribieron la santa palabra de Dios. Gracias, Padre, porque nos la has legado y porque ha costado la sangre de muchos santos a través de los siglos. Sin embargo, tú la has preservado para que nos sea de bendición y edificación, pero principalmente y sin duda alguna, Señor, para seguirte exaltando y glorificando, porque tú eres únicamente digno, Señor. Bendito seas, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues, y es que comentábamos la vez anterior que dice Jesucristo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y analizábamos que esto es un tiempo presente, es un verbo en tiempo presente. De ellos es el reino de los cielos. Es nuestro el reino. No solamente está hablando del reino milenial, algún día lo será, sin embargo es nuestro ahora. Hay un milenio futuro en donde Cristo reinará y en el que las promesas del reino se concretarán plenamente. Sin embargo, el reino de los cielos es ahora. El reino de Cristo es ahora. La felicidad es ahora, el gozo es ahora, la bendición es ahora. Y es el reino de los cielos, pues tiene la regla en Cristo. Tiene un aspecto mesiánico, sin embargo, tiene un aspecto de ahora mismo. Ahora mismo somos un reino de sacerdotes y somos súbditos de Cristo. ¿Por qué de sacerdotes? Porque se ha roto el velo y ya no tenemos esa separación para tener acceso al Padre. Dice que somos vencedores y esta es una idea que se ha malinterpretado por desgracia, pero que es una idea muy importante en la Escritura. Vemos el capítulo 2 del libro de Efesios y vamos a ver pues prácticamente todo el capítulo, porque es muy interesante y ahí está la esencia de lo que es esta separación de nosotros con Dios y que nos ha dado esa cercanía a Jesucristo con el Padre. Fíjense cómo se condensa esto en el capítulo 2 del libro de Efesios.
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino circuncidados, conciudadanos, de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos sido sentados en lugares celestiales con Jesucristo, dice la palabra en Efesios 2. Y tenemos el recipiente de su gracia y su bondad desde ahora y para siempre. Tenemos la gracia ahora y lo podemos mirar. Tenemos la gracia ahora, la gracia del reino. Tenemos también la gloria más tarde. Así es como podemos ver el reino, gracia y gloria. Gracia ahora, gloria después. Y esa es una cosa muy tremenda. ¿Saben lo que significa, amados radioescuchas? Significa poseer el reino. Esto es la palabra poseer, que poseemos el reino, que es nuestro. El gobierno de Cristo, el reinado de Cristo. Está bien, nosotros somos su tema, cuida de nosotros. Él nos da lo que necesitamos, satisface todas nuestras necesidades, todas las de nuestro corazón. Él nos mantiene abundantemente llenos de gracia, misericordia y fuerza. Lo que sea adelante en el reino ahora en el presente nos proporciona con gran abundancia de riquezas espirituales. Él siempre es fiel a nosotros y nos hace indeciblemente fieles y felices de ser suyos. En espíritu somos ricos, tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Está aquí y ahora e incluso más. Nos enfrentamos a dos preguntas más. Si es tan básico y es tan importante, y si significa humildad y bancarrota espiritual, sensación de incapacidad total. Y podríamos agregar que no hay nada más triste para nosotros, porque en nuestra carne sería algo triste, y es que se contrapone a lo que es lo nauseabundo del orgullo. No hay nada más nauseabundo para el Señor, para el corazón de Dios, que el orgullo espiritual. Viola todo este esquema del Sermón del Monte. Es peor cuando comenzamos a pensar que hemos llegado a una espiritualidad basada en nuestra propia opinión,
¿Cómo nos volvemos pobres de espíritu? Juan ve el mensaje aquí. Dice, ¿cómo puedo ser pobre de espíritu? Perdón, Mateo ve el mensaje aquí y podemos ver el mensaje aquí. No debemos intentar hacerlo por nosotros mismos. Esa fue la locura de el monasticismo, por ejemplo. Todos pensaron que podrían ser llenos, pobres de espíritu, yéndose a algún otro lado, vendiendo todas sus posesiones, poniéndose una túnica vieja, maloliente, y sentándose en un monasterio en algún lugar en medio de la nada y sin poseer nada. O esa fue la locura del ascetismo, del monasticismo, la abnegación, la mutilación. Algunos de ellos incluso mutilaron sus órganos. Pensaron que podían negarse a sí mismos de esa manera y lograrlo. Pero no puede hacerlo uno mirándose a uno mismo, ni mirando a otras personas. No intentamos encontrar en otras personas el estándar que está establecido para nosotros. Falleció un pastor bastante apóstata que se llamaba T.B. Joshua, y falleció hace algunos días, y tenía un ministerio muy cuestionable por muchos aspectos que no vale la pena mencionar aquí, pero por ahí alguien escuché decir, no, es que T.B. Joshua era un buen pastor porque mi pastor decía que era buen pastor, o porque le fue de mucha bendición y edificación a mi pastor. No podemos encontrar en otras personas el estándar que debe establecerse para nosotros por parte de Cristo. Solo hay un lugar al que podemos mirar si queremos ser pobres de espíritu, y eso es concentrarnos en Dios. Eso es lo primero, mirar a Dios, leer su palabra, enfrentarse a la persona de Dios en sus páginas, mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo constantemente. Si miramos a Jesucristo, nos perdemos a nosotros mismos. Y ese es el punto. No solo debemos mirar a Dios. Podemos tener 3 pequeños principios. Ser pobre en espíritu es mirar a Dios y no a nadie más. Mirar a Dios. El segundo principio sería matar de hambre a la carne. La carne muere cuando nosotros nos humillamos. Incluso en los ministerios de esta generación se alimenta mucho el orgullo en muchos casos. Se les llama a los congregantes campeones y vencedores por las causas equivocadas. Por ejemplo, en Efesios 2 nos da la idea de vencedores en Cristo, pero no vencedores por buscar cosas materiales. Tenemos que buscar las cosas que hacen que despreciemos la carne. Es una lucha para conocer este tipo de riqueza en espíritu. Y a veces tenemos que buscar las cosas que despojan la carne. Muchas veces es difícil para las personas que están en los ministerios, para los pastores, porque escuchan muchas lisonjas, escuchan a mucha gente decir gracias, y que los mensajes que difunde algún pastor les bendicen a los congregantes, o que la salvación llegó a través de un determinado mensaje que predicó algún pastor, o que la determinada iglesia o tal congregación son maravillosas, o que los mensajes son maravillosos. Y es muy difícil de repente para los pastores, para los ministros, para los siervos de Dios aceptar tantos cumplidos, pero eso alimenta muchas veces una idolatría, un buscar al pastor o al ministro en vez de buscar a Dios, y es difícil. Y tenemos que tener hambre por buscar a Cristo, por buscar a Dios, y tenemos que decir que esta hambre tiene que abundar en nuestro corazón, para que empecemos a despreciar las cosas de la carne. Y es difícil en un mundo lleno de tantas distracciones, y tenemos que sentirnos de alguna manera desamparados.
Hay veces que hay personas que nos hieren mucho, incluso personas de nuestra familia, con actitudes que son contrarias a la Biblia, a la Escritura, y podemos reaccionar al principio y dolernos mucho, pero también debemos reconocer cuando estamos en un error, y sobre todo cuando muchas veces no es nuestra intención estar en ese error. Y Dios es cuando empieza a hablar a nuestros corazones, cuando sabemos que tenemos que hacer simplemente lo necesario, y lo necesario es despojarnos de todo este orgullo de pensar que nosotros podemos obrar para nuestra salvación. Tenemos que enfrentarnos al hecho de que no somos nada y que en un breve respiro podemos perder todo lo que alguna vez pensamos que soñamos, o todas nuestras realizaciones, todos nuestros anhelos, y ceder ante la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer. Él puede hacerlo a través de nosotros, y todo lo podemos perder muy rápido, de la noche a la mañana, todo lo material. Y en ese sentido, en esa indigencia, en esa pérdida, en ese fracaso, en esa locura que se puede desarrollar por esa pérdida, nos puede consolar sin duda el estar frente a frente con Dios y matar a la carne. Tenemos que mirar a Dios todo el tiempo, tenemos que matar a nuestra carne y pues no aceptar a veces tantos cumplidos por parte de los demás. Hay otra cosa que es muy simple. Siempre tenemos que tener una capacidad de ser mendigos en el Espíritu y en Cristo, ser mendigos, estar espiritualmente en bancarrota, y eso nos vuelve poseedores del reino de Dios aquí para siempre. Miramos a Dios, matamos de hambre a nuestra carne y suplicamos a Dios. ¿Cómo podemos saber si lo somos? ¿Cómo saber si somos pobres de espíritu? Y necesitamos hacer un inventario, y este inventario es muy, muy interesante y podemos verlo en algunos principios. Fíjense, les voy a dar alguno que viene en el libro de Salmos y viene en el Salmo 131:2. Salmos 131, versículo 2 dice: En verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Mi alma es un niño destetado. Qué gran pensamiento. El pobre de espíritu pierde el sentido de sí mismo. El yo se ha ido y está fuera. Entonces así es como podemos empezar a ser pobres de espíritu también. Solo pensamos en Dios, en su gloria, en cómo puede ser exaltado y glorificado, y pensamos en los demás y sus necesidades. El yo se ha ido. Estamos, como dice este salmo, destetados de nosotros mismos. Toda la maravilla de nosotros se pierde al ver la maravilla de Cristo. Ese es un principio bien importante. Fíjense esto cómo está expresado. Vamos al libro de 2 de Corintios. Y vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y fíjense lo que dice. 2 de Corintios 3, 18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contemplamos su gloria, y esa gloria hace que se pierda el valor de todo lo demás, todo lo que tiene como valor el mundo. Pedimos que el Señor nos muestre su gloria. Decían los apóstoles: muéstranos al Padre y será suficiente. Pedimos que se nos muestre el Señor. Estaremos satisfechos cuando despertemos y la semejanza se pierda en la maravilla de Cristo. Otro punto, y vamos a continuar con esto en nuestro siguiente estudio, es nunca quejarnos de nuestra situación.
Y ¿saben por qué les comento esto, amados radioescuchas? Porque de alguna manera no merecemos nada. ¿Qué tenemos que ofrecer, de hecho? Cuando más profundo vamos, nos damos cuenta de cuán dulce es la gracia. Cuando más necesitemos, más abundantemente el Señor nos proporcionará. Cuando estamos faltos de todo, cuando tenemos falta de todo, estamos en condiciones de recibir toda la gracia. Y es una experiencia personal que tuve en mi encuentro con Cristo, una verdadera bancarrota y una pérdida de todo, incluso de lo material. Pero no hay distracciones en este momento. Vamos a sufrir sin murmurar porque no merecemos nada. Y al mismo tiempo buscaremos de su gracia. Yo cuando ya me encontré en ese momento, es que Cristo vino a salvarme. Y vamos a dejar esto para nuestro siguiente estudio. Y es precisamente lo que te quiero compartir ahorita a ti que estás sin Cristo y que estás escuchando este programa de radio, que nos estás escuchando a través de un podcast o que nos estás escuchando en el medio que Dios haya diseñado para que lo hagas. Y es que tenemos que reconocer primeramente que no merecemos nada, que cada respiro que tenemos, cada aliento de nuestra vida es proporcionado por Dios. Y es por eso importante reconocerle. El día de hoy te pido que le reconozcas como tu único y suficiente Señor y Salvador a Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día, es como Él nos ha brindado salvación. Y es un plan diseñado a través del Padre para que nosotros seamos salvos. ¿Y por qué necesitas ser salvo? Porque has desobedecido la ley de Dios. Dios no puede mirar el pecado, Dios no puede mirar la iniquidad. Y la has desobedecido sus mandamientos. Y si has desobedecido uno solo, has desobedecido todos. ¿Sí? No hay justo ni a un uno, dice la Escritura. Y dice la Escritura que no hay justo ni a un uno, refiriéndose a que nosotros no podemos ser justos por nuestros propios medios. Únicamente Dios nos puede proporcionar salvación a través de Jesucristo. Yo te invito que el día de hoy, en donde te encuentres, que empieces a orar a Dios y a pedirle perdón. ¿Y cómo le pides perdón? Yo no te puedo dar un guión para que le pidas perdón o una frase hecha, una oración hecha. Tú pídele perdón a Dios con tus propias palabras. Arrepiéntete y busca de Él, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Sabes por qué nuestra estación de radio se llama Radio Cristo Viene? Porque Cristo vendrá muy pronto y vendrá por su iglesia. Y si tú no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, te vas a quedar. Y si no alcanzamos a ver en nuestra vida ese rapto maravilloso de la iglesia de Cristo, el destino de tu alma es el destino del infierno eterno, de la condenación eterna, si no reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Confía en Él, pídele su Santo Espíritu para que abunde en ti, pídele como este mendigo del que hablábamos, para que Él, por su gracia, por su misericordia, te proporcione salvación. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Señor, por este estudio, Señor, por la misericordia que has tenido al comunicarnos tu verdad, las maravillas que nos presentas, a reconocernos con humildad delante de ti y reconocer que sin ti, Padre, no somos absolutamente nada. Te exaltamos, Señor, bendecimos tu santo nombre y proclamamos tu verdad y tu reino, Señor, hasta que tú, ese día glorioso, sea en que vengas por nosotros o que tú nos tomes para estar contigo, Señor, en la eternidad. Te exaltamos, amado Dios, bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, este ha sido su hermano y amigo Andrés López en su programa, nuestro programa Espada de dos filos, un estudio bíblico versículo a versículo, y los esperamos para la próxima ocasión. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Espada de dos filos, un estudio bíblico completo, versículo por versículo. Hasta pronto.